Bueno, en este video vamos a ver qué es el cáncer, cómo se desarrollan los tumores, qué tipo de respuesta inmune se produce contra estos y qué son las neoplasias del sistema inmune. Bueno, ¿cómo se desarrollan los tumores? Diferentes causas pueden generar mutaciones en células normales que hacen que se produzcan fallas en la regulación de la división celular, porque un tumor es eso, digamos, es la proliferación descontrolada y anormal de células. Bueno, las principales causas que pueden desatar, digamos, la formación de un tumor son causas genéticas, exposición a radiación, exposición a sustancias químicas que sean cancerígenas. También puede producirse en animales de edad avanzada, luego de infecciones virales y también por haber una falla en los mecanismos de regulación de la proliferación de las células. Bueno, entonces todas estas cosas producen mutaciones que hacen que una célula normal empiece a proliferar descontroladamente y se vuelva cancerígena, ¿sí? Todas estas células cancerígenas van a empezar a expresar en su superficie proteínas anormales, los que nos van a indicar que se han vuelto neoplásicas, ¿sí? Entonces, así es como se desarrolla un tumor o neoplasia. Bueno, el desarrollo tumoral tiene diferentes fases, ¿sí? Primero, las células anormales que son muy inmunogénicas, que se generan, en realidad todo el tiempo se están generando células, digamos, mutadas y anormales. Pero ¿qué pasa? Si son muy inmunogénicas, o sea que puedan despertar una respuesta inmune fuerte, el sistema inmune las combate y las destruye, ¿sí? Son eliminadas inmediatamente. Acá vemos, ¿sí? Por ejemplo, se han formado algunas células neoplásicas. ¿Y quiénes lo atacan? Miren, linfocitos T CD8, CD4, células NKT, macrófagos, linfocitos T gamma delta, células natural killer, ¿sí? Todas estas células se ponen en juego y ¿qué pasa? Las destruyen y vuelve, digamos, el tejido a la normalidad, ¿sí? Ejercen la protección. Pero ¿qué pasa? Van a destruir, dijimos, a las que sean muy inmunogénicas. Pero si hay algunas de estas células que no son muy inmunogénicas, puede haber como una etapa de equilibrio, una fase de equilibrio, donde el tumor se encuentra controlado por el sistema inmune, pero como latente, ¿sí? Y luego se pueden empezar a multiplicar las células y se produce una fase de escape, donde se hace ya clínicamente detectable y el sistema inmune ya no puede controlar el tumor. ¿Por qué? Porque se han multiplicado demasiado las células, ya que el fenotipo seleccionado es poco o escasamente inmunogénico. Entonces las células más peligrosas son las que son poco inmunogénicas, porque digamos el sistema inmune es como que hasta ahí las controla, pero bueno, como no logran una respuesta inmune demasiado fuerte, estas células igualmente pueden proliferar y en algún momento van a causar un tumor ya, digamos, incontrolable. El sistema inmune solo, sin ayuda de quimioterapia o de algún otro tipo de terapia anticáncer, no lo va a lograr erradicar. Bueno, cuando hablamos de tumor, aparecen en estas dos palabras, benigno o maligno. Que esto, bueno, es relativo, ya que, bueno, no solamente depende de esto, sino, bueno, del tipo de célula. Hay muchas características, ya que se ven, digamos, de manera histopatológica, ¿sí? Bueno, normalmente llamamos benignos a los que están localizados en un solo sitio y que son extirpables quirúrgicamente. Entonces, si sacamos ese tumor que está ahí, digamos, en un solo lugar, es muy probable entonces que si no se han diseminado células por otros tejidos, esté resuelto el problema, ¿sí? En cambio, llamamos malignos también a los que, digamos, cuando las células tumorales se diseminan por circulación y forman metástasis en múltiples órganos, ¿sí? También, bueno, lo que decía yo, para
para determinar si un tumor es maligno hay que mirar, digamos, cosas, características a nivel celular y histopatológico también, ¿sí? Bueno, según el tipo de célula que conforma el tumor, los tumores se pueden clasificar en carcinoma cuando está hecho con células epiteliales, ¿sí? Células epiteliales se vuelven tumorales y forman este tipo de tumor llamado carcinoma. Por ejemplo, acá tenemos un gato con carcinoma de células escamosas, que lo tiene acá en el hocico. Se llama sarcoma a los tumores que están formados por células mesenquimales, como por ejemplo células musculares, tejido conectivo y también células linfoides, ¿sí? Porque las células del sistema inmune también pueden volverse tumorales. También en el caso de las leucemias, ¿no? Cuando lo que se vuelve tumoral son las células madre hematopoyéticas, ¿sí? ¿Se acuerdan? Esas que podían dar origen a todas las células del sistema inmune, ¿sí? ¿Qué pasa? Vemos que en los animales que tienen leucemia hay presencia de muchos linfoblastos en circulación, ¿sí? Nosotros cuando tomamos una muestra de sangre, la miramos en el microscopio, vamos a ver, ¿sí? En ese extendido de sangre que va a haber muchas células así grandes, parecidos, ¿sí? Como los linfoblastos que se verían, por ejemplo, en un centro germinal de los linfocitos B activados, ¿sí? Células que están, digamos, en división, que esto no tendría que aparecer en sangre, ¿sí? Bueno, disculpen, tengo que tomar agua. Bueno, como dijimos, las células del sistema inmune también pueden volverse normales, dando una variedad de neoplasias que afectan la función y la respuesta inmune del animal de diferentes maneras. Una de las clásicas es el linfoma, ¿sí? Que es un tumor sólido que provoca el agrandamiento del órgano donde se encuentra y puede afectar a diferentes órganos, como por ejemplo ganglios, vaso, hígado, pulmón, corazón, timo, tracto gastrointestinal, incluso la piel. Puede ser solitario, o sea, estar en un solo órgano, o multicéntrico, aparecer en varios órganos al mismo tiempo. Y puede estar formado por linfocitos T o linfocitos B. Y se determina con técnicas de inmunohistoquímica, citometría de flujo o también puede ser por PCR. Bueno, acá vemos el agrandamiento terrible del el vaso de un caballo, ¿sí? Con este linfoma. Ahí está la mano de la persona que lo está sosteniendo, miren el tamaño del órgano, ¿sí? Está agrandado justamente por tener este tumor. Acá vemos el timo de un gato, también muy agrandado. Y bueno, acá tenemos un aspirado del linfoma de gato y se ve la presencia de muchos linfoblastos. Bueno, perdón. Otros tipos de estos tumores linfoides son, por ejemplo, el plasmocitoma, que es un tumor benigno que está formado por células plasmáticas. Frecuentemente aparece en la boca y en las extremidades en gatos y perros. Otro de los tumores linfoides muy comunes es el mieloma múltiple. Esto en humanos también es bastante frecuente. Es un tumor maligno que se forma con células plasmáticas en la médula ósea y en los órganos abdominales, como por ejemplo el vaso. Se detecta por aparición de niveles altos de calcemia, aumento de la hormona paratiroidea y sobre todo porque se empieza a detectar lo que se llama la paraproteína, que es un aumento muy grande en las inmunoglobulinas, pero no son inmunoglobulinas contra algún antígeno especial. Son todas iguales, ¿sí? Son de un solo isotipo. Por ejemplo, puede ser de IgA o puede ser un mieloma a IgG o un mieloma a IgM, ¿sí? Son inmunoglobulinas de alguno de esos isotipos, pero tienen una estructura anormal. Todas tienen la misma especificidad, que en realidad no es protectora contra ningún microorganismo, ¿sí? El animal tiene un montón de inmunoglobulinas, pero no lo protegen para nada. Esta enfermedad, la enfermedad, digamos, que genera este tipo de mieloma se llama gamapatía monoclonal y se puede detectar
por una inmunoelectroforesis y electroforesis de proteínas séricas. Que lo vemos acá, ¿ven? Esta es una electroforesis de proteínas séricas. Se pone una gota de suero y se hace correr, ¿sí? En esta tira de acetato de celulosa, ¿sí? Se hace una corrida de proteínas. Esto lo tienen que haber visto en algún práctico de alguna materia, ¿sí? Entonces, acá se pueden separar, ¿sí? Por electroforesis todos los diferentes tipos de proteínas que tiene ese suero, ¿sí? Y tenemos, acá, bueno, la mayoritaria es la albúmina, después tenemos las alfa 1, alfa 2 y beta globulina y las gamma globulinas. Dentro de las gamma globulinas se encuentran los anticuerpos, ¿sí? Si este pico lo tenemos altísimo, altísimo y muy finito, ¿sí? Significa que hay un isotipo de inmunoglobulina que está sumamente aumentado, ¿sí? Y bueno, después colocándole un anticuerpo anti la paraproteína esa, podemos realmente identificar si se trata de eso. Bueno, otro de los tumores también que es muy frecuente es el histiocystioma, que se forma, ven, es como una verruguita que se forma generalmente en las orejas de los perros, y es un tumor benigno formado por células de Langerhans, ¿sí? Que eran las células dendríticas de la piel. Y es una cosa que es benigna y se resuelve naturalmente, después desaparece. Bueno, ¿por qué se desarrollan los tumores? Y principalmente, ¿por qué falla la respuesta inmune frente a los tumores? ¿Y cuáles son los mecanismos que intervienen en la respuesta inmune antitumoral? Estos son, digamos, unos interrogantes que, o sea, si hasta ahora vivimos estudiando todo, cómo se combatían las enfermedades, pero vemos que realmente los animales siguen enfermándose. Bueno, contra los tumores es lo mismo. Hay una respuesta inmune, pero no alcanza para contrarrestar. A veces, cuando hay, digamos, ya un tumor muy importante. Bueno, la eliminación o no de las células tumorales por el sistema inmune depende muchísimo de su capacidad o no de generar inflamación, ¿sí? Cuando un tumor invade los órganos linfoides, los ganglios principalmente, causan una respuesta que es muy inmunogénica, con alta captación y presentación de antígenos por las células dendríticas a los linfocitos T, CD8, a los linfocitos T del perfil Th1 y alta producción de interferón gamma para la activación de las células NK, de los macrófagos y también de los mismos linfocitos TCD8. Lo que vemos acá entonces es una importante respuesta inmune celular frente al tumor. ¿A qué les recuerda todos estos mecanismos? ¿Sí? Es similar a la respuesta que se generaba contra los microorganismos intracelulares, por ejemplo los virus, ¿sí? Todos estos mecanismos que tienen que ir a destruir células. En este caso, células propias, no infectadas, sino tumorales. Bueno, pero si el tumor no invade los órganos linfáticos, o sea, está en otros órganos, puede llegar a pasar desapercibido por el sistema inmune hasta que ya sea demasiado tarde, ¿sí? Cuando es demasiado tarde, solamente nos vamos a dar cuenta cuando sea visible de forma, digamos, cuando ya sea algo palpable o que esté causando algún otro problema que me permita detectarlo y ya va a ser demasiado grande como para que el sistema inmune lo pueda resolver solo. Bueno, ¿cuáles son esos antígenos tumorales de los que hablamos, de los que expresaban esas células que estaban mutadas? Las células tumorales expresan antígenos que las diferencian de las células normales, ¿sí? Para que el sistema inmune las pueda reconocer. Y estos pueden ser de 5 tipos, principalmente, ¿sí? Antígenos característicos de etapas tempranas de desarrollo celular, o sea que no deberían estar presentes en células adultas, pero sin embargo las células que son tumorales están presentes. Por ejemplo, la alfa-fetoproteína. No debería estar en las células normales, pero solamente, digamos, están en las células de etapas tempranas del desarrollo. Pero bueno, si se manifiestan en las células adultas, significa que son un marcador de tumor. Bueno, también pueden presentar formas mutadas de las proteínas normales
o cantidades excesivas de estas proteínas normales. Por ejemplo, el antígeno prostático específico, que también se utiliza como un marcador cuando buscamos un tumor. Algunos tumores pueden llegar a presentar en su superficie, las células, unos antígenos que son en realidad característicos del testículo, ¿sí? Y cuando los encontramos, esos antígenos de testículo, que se llaman antígenos de cáncer testículo, si están presentes en otro tipo de células, significa que han mutado, ¿sí? Porque no deberían expresar esa proteína ahí. Y entonces también significa que es un marcador tumoral. Y bueno, también pueden producirse nuevos antígenos inducidos por una infección viral. Estos antígenos están codificados en el ADN del virus y son expresados en la célula que se transforma en célula neoplásica, ¿sí? Como decíamos, la FOCMA, que era la proteína esa que se expresaban en las células que eran infectadas por el virus de la Klebsiella felina. Bueno, ¿cuáles son los mecanismos que se ponen en juego para tratar de contrarrestar a estos tumores? ¿Cuál es la respuesta inmune frente a las células tumorales? La respuesta inmune frente a los tumores es principalmente celular, como dijimos, ¿sí? Y es llevada a cabo por las células NK principalmente, aunque también pueden participar los linfocitos TCD8, los linfocitos T helper 1, las células NKT, los linfocitos T gamma delta, los macrófagos y también los anticuerpos, ¿sí? O sea que hay también un cierto grado de inmunidad humoral. Bueno, ¿cómo ocurre? Las células tumorales, ¿sí? Expresan en su superficie estas proteínas tumorales, también pueden liberarlas al medio, ¿sí? Y bueno, estos antígenos tumorales entonces son captados por las células dendríticas que los procesan y van y se los presentan a los linfocitos T. Por un lado, ¿a quién puede llegar a activar? A los linfocitos T helper foliculares, que van a ayudar al linfocito B a que produzca anticuerpos contra esas proteínas tumorales. Estos anticuerpos pueden ir a unirse a las células para que la natural killer haga su citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos, que es una de las principales formas de combatir el tumor. A su vez, estos anticuerpos pueden opsonizar a las células tumorales para que sean atacadas por el macrófago, ¿sí? Por los macrófagos M1 y destruyan también estas células por medio de enzimas, las especies reactivas del oxígeno y del óxido nítrico. La célula dendrítica... perdón, tengo que tomar agua. Se me seca la boca. Las células dendríticas pueden activar también entonces a los linfocitos T CD8, que van a ir a ejercer su citotoxicidad contra las células tumorales. A los linfocitos T también H1, que son CD4, ¿sí? Que van a producir interferón gamma para activar con este interferón gamma ¿a quién? A los macrófagos también para que puedan activarse mejor y hacer la fagocitosis de las células tumorales, para que puedan también los linfocitos TCD8 también activarse, y también la célula natural killer, ¿sí? El interferón gamma es como que potencia todo lo que es la inmunidad mediada por células. Y la célula NK, que es la principal que va a actuar contra el tumor, ¿sí? Lo va a hacer por los mecanismos de citotoxicidad que ya conocemos, que son el de FAS ligando, el de perforinas y granzimas y, como ya dijimos, la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. Bueno, y si se monta toda esta respuesta celular contra el tumor, ¿por qué falla? ¿Por qué no alcanza para poder curar, digamos, para poder prevenir la muerte? ¿Sí? El cáncer siempre deriva en la muerte del animal, ¿sí? ¿Por qué falla la protección frente a los tumores? Algunos tumores pueden modificar la producción de citoquinas de las células que se encuentran en la cercanía del tumor y favorecer la tolerancia, ¿sí?
las vuelven como más tolerógenas, entonces no hay tanta respuesta. Digamos, todos estos mecanismos que estuvimos viendo no pueden atacar al tumor. Promueven la secreción de interleuquina 10 y TGF-beta, si se acuerdan que eran las citoquinas reguladoras, inhibiendo así la respuesta inmune celular y la inflamación. Por lo tanto, entonces, al estar rodeado por un ambiente más bien tolerogénico, el tumor está como protegido, ¿sí? El tumor hace que los linfocitos T reguladores, los linfocitos productores de interleuquina 10, ¿sí? Y macrófagos M2 puedan actuar como reguladores, induciendo la tolerancia al tumor. Los hace como trabajar para el tumor, para que se inhiba la respuesta inmune en esa zona. A su vez, también pueden producirse anticuerpos bloqueantes que pueden enmascarar los epitopes tumorales. Estos anticuerpos no activan el complemento y no hacen citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos, por lo cual no ayudan a atacar al tumor. Algunos tumores pueden perder sus antígenos de superficie, entonces las células neoplásicas no son reconocidas por el sistema inmune. Algunos tumores también pueden liberar antígenos solubles a la circulación que saturan los TCRs de los linfocitos T citotóxicos, bloqueándolos y evitando que ataquen al tumor. Y bueno, y como dijimos, si el tumor no alcanza a los órganos linfáticos secundarios, puede pasar desapercibido por el sistema inmune hasta que alcance un tamaño ya que sea imposible de manejar para el sistema inmune solo. Bueno, entonces, como el sistema inmune no alcanza, digamos, a poder, digamos, ganarle la batalla al tumor, hay diferentes opciones de terapias contra los tumores. Lo que más se aplica, por supuesto, es la quimioterapia y los rayos, ¿sí? Pero también están en desarrollo varias opciones de inmunoterapias contra los tumores, que no son de aplicación masiva porque dependen de muchísimos factores. No es, protectora contra todos los tipos de tumores. Depende mucho de cada individuo si le funciona o no, ¿sí? Por eso ahora, son experimentales, pero bueno, algunas de estas se aplican y existen, pero no de forma masiva y como la principal alternativa de terapia frente a un tumor. Bueno, y hay diferentes tipos. Puede ser activa, cuando lo que se hace es estimular al propio sistema inmune del animal, ¿sí? Para que, produzca su respuesta inmune contra el tumor. O pasiva, cuando se le administran células inmunes o sus productos, por ejemplo, anticuerpos o citoquinas. Algunos de los tratamientos incluyen, por ejemplo, inoculación con BCG o productos microbianos en la zona del tumor para estimular la respuesta inmune mediada por células de manera inespecífica, activando los linfocitos T. Entonces, cuando vayan a atacar a ese antígeno que se inoculó sobre el tumor, también van a destruir, como por daño colateral, a las células tumorales, ¿sí? También pueden hacerse inoculación con citoquinas, como por ejemplo interferón gamma, TNF-alfa, interleuquina 2, interleuquina 4, ¿sí? Pueden llegar a causar remisión del tumor, pero ¿qué pasa? Las citoquinas, puestas en concentraciones muy altas, tienen efectos tóxicos para el animal, ¿sí? Le dan muchos síntomas clínicos que al final van a deteriorarle más la salud del animal que el propio tumor a veces. Y bueno, otra de las posibles inmunoterapias se llama inducción de las células LAC, que son células asesinas activadas por citoquinas. Vendría a ser que al animal, este ejemplo que tenemos acá, se le sacan células, ¿sí? Que son las células LAC, son las células NK y las NKT. In vitro se incuban en un tubo acá durante 4 a 7 días con interleuquina 2, lo cual las activa y las potencia
para que ahora estén como más fuertes para ir a atacar ese tumor, y entonces se las inyectan de nuevo al animal, estas células que ya están como súper activadas, y pueden ser más efectivas para atacar a las células tumorales. Bueno, acá vemos en esta diapositiva algunas de las formas en que se pueden estimular, digamos, al sistema inmune para que puedan desarrollar una respuesta protectora frente a un tumor. Como dijimos, bueno, inmunoestimulantes, estimular las células NK para que vayan a destruir a la célula tumoral, ponerle inmunotoxinas, como dijimos, podemos inyectarle la BCG y bueno, van a ir a producir una respuesta mediada por células justo a donde está el tumor y bueno, pueden destruirlo. ¿Sí? Se pueden inyectar citoquinas, se pueden inyectar inmunoestimulantes, ¿sí? Para que despierten, digamos, a las células que van a ejercer la citotoxicidad. Por ejemplo, también inmunoestimulantes para que activen a los macrófagos. Más o menos todo lo que ya vimos. Bueno, otra opción de inmunoterapia contra los tumores es la de los anticuerpos monoclonales. No sé si ya han escuchado hablar algo sobre esto, ¿sí? Son anticuerpos que se producen in vitro, ¿sí? Específicos contra cierto, por ejemplo, epitope del tumor. Estos, en combinación con drogas citotóxicas o radioisótopos, pueden, digamos, ser una opción para contrarrestar a los tumores. Los anticuerpos monoclonales se van a unir entonces a epitopes de las células tumorales para que las células natural killer los reconozcan, ¿sí? Y eliminen a la célula infectada por citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. Bueno, ¿cómo se obtienen estos anticuerpos monoclonales? Estos anticuerpos provienen de un mismo clon, por eso se llaman monoclonales, ¿sí? De linfocitos B, idénticos en su región variable, o sea que todos van a tener la misma especificidad, que en este caso va a ser un epitope X de cierto tumor, ¿sí? Bueno, ¿cómo se producen? Estos se producen in vitro, en laboratorio, fusionando células de mieloma de ratón, ¿sí? Con linfocitos B. Entonces se forma una célula híbrida que se llama hibridoma. ¿Con qué linfocito B lo vamos a fusionar? Se va a realizar con el que produzca los anticuerpos específicos contra el antígeno que yo estoy buscando, ¿no? ¿Sí? Los voy a obtener a partir de un ratón inmunizado. Entonces acá tenemos el ratón, le inyectamos el antígeno para el cual nosotros queremos obtener anticuerpos, ¿sí? Le sacamos el vaso, de ahí vamos a sacar los linfocitos. Y una vez que tengamos aislados por una serie de pasos, ¿sí? De enfrentar, digamos, a los linfocitos, digamos, obtener los anticuerpos, ¿sí? Vemos a ver una vez que logramos identificar cuál es el linfocito B que produce el anticuerpo que yo quiero, ¿sí? El que sea específico para ese antígeno que le inoculamos, ¿sí? Se lo separa y a ese se lo une se fusiona con la célula de mieloma de ratón. Se forma un hibridoma, que es una célula como híbrida entre esas dos células. ¿Y qué hace esa célula? Prolifera indefinidamente, porque al ser una célula de mieloma se empieza a multiplicar, digamos, indefinidamente y va a producir gran cantidad de los anticuerpos deseados in vitro. Entonces la puedo mantener, ¿sí? En cultivo celular y obtener así entonces como una cepa de células que va siempre, digamos, una línea celular que va a producir los anticuerpos que yo necesito in vitro. Bueno, ¿dónde podemos encontrar más información sobre este tema para leer del libro T-ZAR? Los 3 temas de este teórico que hemos visto están muy bien desarrollados ahí. También pueden leer un poco, bueno, Feinberg está demasiado orientado para lo humano, Abbas también, pero bueno, Abbas explica muy bien ciertos mecanismos también. Pueden leer algo de ahí, pero yo les recomiendo que lo lean del T-ZAR. Y bueno, este ha sido el último teórico. Cualquier duda que tengan, saben que nos pueden
mandar mensaje, nos pueden comunicar por mail, por Instagram, por los foros, por el Classroom, lo que sea. Y bueno, tendremos clases de consulta, lo que necesiten antes del parcial.